Bitcoin se encuentra rebotando hasta nuestra zona operativa. En vídeos anteriores estuvimos trabajando esta estructura operativa. Dentro de esta estructura operativa veíamos que el precio rompía esta dinámica alcista y tras esto iniciaba un movimiento bajista bastante importante. Movimiento bajista que en un inicio finalizó al alcanzar esta zona de soporte, pero tras este pequeño rebote volvió a entrar gran presión vendedora en la zona del VPOC de la estructura, sobre este nodo que tenemos aquí en torno a los 69.738. Además, en el pasado observábamos que había bastante presión vendedora sobre esta zona de resistencia interna que teníamos en los 71.160 y finalmente la estructura terminó rompiendo esta zona de soporte e iniciando el desequilibrio bajista. Un desequilibrio bajista que fue muy rápido, como podéis ver en esta vela tuvimos un movimiento súper agresivo a la baja debido a un vacío de volumen que veíamos en esta zona operativa. Y hasta que el precio no alcanzó esta zona no volvió a encontrar equilibrio, que era lo que comentábamos en el análisis de ayer, que gracias a estas compras el precio frenó ese movimiento bajista temporalmente. A nivel operativo ya no nos interesa tener esta dinámica alcista en el gráfico, nos sirvió para poder anticiparnos a este movimiento bajista. En general podríamos incluso ya borrar la estructura operativa que hemos estado trabajando, porque al final la oportunidad operativa ya se ha dado y en este contexto con lo que nos tenemos que quedar es que ahora mismo el precio estaba desarrollando un movimiento de continuación bajista. Y a nivel operativo lo que estábamos esperando es que en esta tendencia bajista pudiésemos tener un movimiento de rebote, que nos pudiese dar algún tipo de situación en la que poder valorar una entrada en continuación bajista. Aquí teníamos varias zonas operativas que son las que tenemos aquí marcadas. Por un lado, esta zona de los 68.250, ya que si habéis visto vídeos anteriores recordaréis que aquí en el pasado tuvimos una estructura y el precio actualmente ha vuelto a romper esta zona de soporte. Por lo tanto, a nivel operativo esta zona es interesante, pero también tenemos este otro nivel de aquí, debido a que tenemos un par de confluencias. Tenemos por un lado el VWAP mensual, zona operativa clave, y también tenemos aquí un nodo de volumen bastante interesante. Si el precio alcanza esta zona y terminamos viendo un rechazo, podríamos valorar un short en búsqueda de un movimiento de continuación bajista hasta las zonas de soporte que tenemos por aquí debajo. Os recuerdo que aquí teníamos una zona de compras marcada, en torno a los 62.200 aproximadamente. También teníamos este otro nivel de aquí marcado, en los 60.775 más o menos. Estas zonas que acabamos de comentar ya serían zonas para proteger la operativa en short si la llevamos desde la estructura anterior, o si diese esta oportunidad operativa poder tener estas zonas como zonas de take profit, e incluso si llegásemos a romper esta zona de soporte, la siguiente zona operativa podría ser esta zona de los 57.135. Ya recordaréis estos niveles de vídeos anteriores, hace ya bastante tiempo que lo comentábamos, sobre todo cuando llevábamos este primer movimiento bajista, pero si viésemos esa continuación bajista, esta sería otra de las zonas que deberíamos de tener en cuenta, igual que esta otra zona aquí en torno a los 52.100. En el último movimiento bajista, la presión compradora que entró en esta zona de los 62.200 que comentábamos antes fue suficiente para frenar el movimiento, y de hecho incluso diría que rebotó bastante rápido en esta zona operativa, pero veremos si en esta otra ocasión vuelven a entrar esos compradores a defender al precio. Lo único que cambiaría ese contexto bajista es lo que comentábamos en el vídeo de ayer, un giro en V rápido volviendo a encontrar el equilibrio en esta zona operativa nos demostraría fortaleza, pero solo en este contexto podríamos volver a valorar setups alcistas, o incluso si viésemos una ruptura de lo que es el VWAP mensual y una potencial consolidación encima de él, ahí podríamos valorar un cambio de contexto, pero de momento eso no se está dando. Sí que es cierto que en el corto plazo, como comentábamos anoche, el precio ha encontrado un poquito de equilibrio sobre estos niveles operativos, desarrollando una pequeña estructura en el gráfico de 15 minutos. En estas últimas horas veíamos cómo el precio buscaba atacar la resistencia, pero de momento ha tenido un rechazo. Ahora actualmente intenta consolidar ese reingreso. En esta situación, si terminamos viendo que alcanza otra vez la zona de soporte o que incluso que la rompe y termina consolidando esta ruptura, también podríamos valorar una operativa en short en búsqueda de estas zonas de soporte que hemos comentado anteriormente. Sería una operativa intradiaria. Si no, esperaríamos en una fractalidad mayor, como time frame de 1 hora o 2 horas aproximadamente, a ver si visita la zona operativa que comentábamos anteriormente. Ya que, como os decía, si el precio viene y rechaza en esta zona operativa,
son varias muestras de debilidad en un mismo punto, y es lo que a nosotros nos daría más seguridad en la operativa. Ahora vamos a revisar los mapas de liquidaciones y bueno, en general todas las herramientas que utilizo. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas. De momento seguimos viendo bastante liquidez en esta zona por parte de los long, en torno a los 63.540. Por parte de los short hay un poco de liquidez, sobre todo hasta los 68.050. En cuanto a la liquidez de 100x, comentábamos ayer cómo había mucha liquidez en esta zona. Horas después se lo terminaban llevando todo. Tras esto entró un poquito más aquí, pero también se lo han llevado. Quizás ahora mismo cerca del precio donde más liquidez hay es en los 66.820, pero de momento no es tanta cantidad. Respecto a la liquidez de 50x, vemos aquí un poco en zona de mínimos, en torno a los 64.400. También vemos un poco aquí en los 66.740 o en los 67.050. En cuanto a la liquidez de 25x, principalmente vemos un poco más en la zona de longs, en torno a los 63.650 hasta los 66.320 más o menos, y seguimos viendo también que todavía queda toda esta liquidez por parte de 10x, sobre todo hasta los 63.320, que es donde tenemos un clúster bastante grande. En Bookmap estamos viendo algunas zonas de venta en los 63.300, 67.100 y 66.900 aproximadamente. Entraron algunas compras en los 65.500, pero las han retirado poco después. Parece que ese volumen se ha podido migrar a la zona de los 65.000. Comentábamos anteriormente cómo retiraban ventas de la zona de los 71.500 aproximadamente, pero ahora mismo están retirando también ventas de los 72.000 y de los 73.000. También han retirado algunas ventas de los 75.000, aunque aquí queda un poquito de volumen. Y ayer comentábamos que entraban compras a partir de los 62.000. Tenemos también en los 61.000, 60.000 y 59.000. En The Kingfisher ya comentábamos ayer cómo después de buscar toda la liquidez que había por parte de los long, empezaban a entrar liquidaciones en la zona de shorts. Por parte de los long queda un poco de liquidez en los 65.120. En la zona de shorts tenemos aquí en los 67.080 bastante, y aún más a partir de los 68.920 hasta los 70.265. En los CVDs hoy veíamos algunas compras por parte de Coinbase después de las ventas que estuvimos comentando durante el fin de semana y los últimos días en general. En los mapas de corto plazo vemos liquidez en la zona de longs hasta los 65.125, en la zona de shorts hasta los 66.960, con pico de liquidaciones en los 66.490. Y en cuanto a la liquidez de high leverage, vemos aquí un poco en torno a los 66.477 y sobre todo desde los 65.600 hasta los 65.485.